Bien, hermanos, Dios los bendiga en este nuevo día que Dios nos permite vivir. Y el día de hoy continuamos con esta pequeña serie que he titulado con el nombre de Perfeccionados por aflicciones, la cual, como el propio título lo dice, trata del importante tema del sufrimiento y de las diversas aflicciones a las que nos tendremos que enfrentar en esta vida. Así que el tercer estudio de esta serie se llama Perfeccionados por aflicciones, los beneficios de la adversidad, segunda parte. Y nuevamente vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Pero como siempre vamos a iniciar nuestro estudio con una oración a nuestro Dios. Padre eterno, poderoso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia de tu Espíritu Santo, en este día te queremos pedir que nos ayudes, que nos des sabiduría y dirección para entender tu palabra, que podamos tener esa fuerza y esa fe para seguir adelante a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras aflicciones, y que nos ayudes a comprender el amor de Cristo, de cómo Él padeció todos estos sufrimientos por amor a nosotros, para traernos salvación. Así es que síguenos dando este entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para escuchar tu voz y así podamos cambiar y transformar nuestra vida, y no solo ser mejores cada vez, Señor, sino también ser ayuda y consolación para los demás. Que nuestras aflicciones, nuestras adversidades sirvan también para predicar el Evangelio y para dar fruto para el reino de Dios. También te pedimos que me vacíes de mí mismo y que no se hable aquí palabra de hombre, sino solo tu palabra, y que nos guíes, Señor, en nuestras dificultades hasta el fin, y así podamos ser dignos de alcanzar ese reino celestial que tú has preparado para todos los que te aman y para los que guardan tu fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice la palabra de Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, como les he venido comentando en los estudios anteriores, este pasaje que acabamos de leer, desde mi punto de vista particular, tiene uno de los versículos más reconfortantes para los corazones afligidos, especialmente el versículo 10, sobre todo cuando se está pasando por momentos muy difíciles de aflicción y de diversas pruebas. Y es que aquí el autor de Hebreos nos describe cómo el Señor Jesús, siendo Dios, no solo se humilló tomando el cuerpo de un hombre y haciéndose un poco menor que los ángeles, sino que además se humilló para padecer gran sufrimiento en su cuerpo de carne, para después morir por nuestros pecados y rescatarnos de este mundo de maldad. Por eso en el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Después en el versículo 10 el escritor de Hebreos nos enseña algo realmente sorprendente y maravilloso, y por eso es que yo considero este versículo 10 como muy reconfortante, pues allí se nos dice que conforme a la voluntad de Dios convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, a la presencia de Dios, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, que Dios, por su gran amor y su buena voluntad para con los hombres, tuvo que entregar a su Hijo amado a diversas aflicciones y sobre todo a la muerte en la cruz, perfeccionando así su carne, su cuerpo de carne, en el cual tenía que sufrir y cargar sobre él los pecados de toda la humanidad, completando así nuestra salvación. Y como les decía, estas palabras de que convenía que el ministerio del cuerpo de Cristo fuese perfeccionado por medio de las aflicciones, son de lo más reconfortantes en tiempos de aflicción, porque cuando sufrimos, los seres humanos tendemos a pensar que nosotros somos los únicos que sufrimos, y que nuestros problemas son los más grandes del mundo, y que nadie puede entender por lo que estamos pasando. Sin embargo, este pasaje y otros más de esta carta de los Hebreos nos muestran que Cristo fue tentado, afligido y probado en todo según nuestra semejanza. Y recuerdo que hace algunos años, cuando estuve muy enfermo, al leer este versículo 10 de este capítulo 2 de la carta a los Hebreos, de verdad que sentí un confort en mi espíritu,
al darme cuenta de cómo el mismo Señor Jesucristo tuvo que padecer muchas aflicciones físicas y espirituales, y aunque en su naturaleza de hombre no quería pasar por esos tragos amargos, sin embargo Él se sometió a la voluntad del Padre por amor a la humanidad. Con lo cual, cuando leemos estas palabras con atención, nos damos cuenta de que no somos los únicos que hemos sufrido, y que no estamos solos en nuestras aflicciones, pues el Señor Jesucristo fue afligido y tentado en todo, precisamente para que al pasar por todas las aflicciones, pudiera comprender nuestros sufrimientos y así compadecerse de nosotros para ayudarnos y sobre todo para traer salvación a nuestras vidas. Y esto lo podemos ver ahí mismo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 5, versículos del 7 al 9. Así que buscamos ahora libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Entonces leemos versículo 7, dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bien, entonces con estos pasajes vemos que Cristo fue afligido y probado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin cometer pecado. Y con esto debemos comprender que si alguien entiende nuestro sufrimiento es nuestro Señor Jesucristo, pues Él fue desechado por su propio pueblo y por su propia creación. La mayoría de sus hermanos y parientes no creían en Él. Uno de sus 12 discípulos de su círculo más cercano lo traicionó y lo entregó, mientras que otros 10 lo abandonaron, y aunque Pedro, el que más le amaba, fue tras de él, sucedió que al ser acusado de ser de los suyos, se atemorizó y lo negó 3 veces. Después fue condenado injustamente por los sacerdotes y escribas de la ley, y al ser condenado por Pilato a la muerte, los soldados romanos le cubrieron la cara y le daban puñetazos y se burlaban de él. También le pusieron una corona de espinas con la cual hirieron su frente, sus sienes y su nuca, y todavía con las espinas puestas le golpeaban con una caña en la cabeza. Después fue llevado para ser brutalmente azotado, y fue tan maltratado que el libro de Isaías nos dice que fue de tal manera desfigurado que no había parecer en él, es decir, que su rostro fue desfigurado por la golpiza que le dieron, de manera que no se le podía reconocer. A continuación, después de haber sido flagelado, lo hicieron cargar el madero de la cruz, y cuando llegaron al monte de la calavera le quitaron sus vestidos y lo crucificaron, clavando sus manos y sus pies a la cruz con clavos de 18 centímetros de largo. Y al subir la cruz después hacían que el madero cayera en un orificio especial para que allí quedara fija la cruz, pero en el transcurso de esa colocación, todo el cuerpo del crucificado sentía el dolor del movimiento brusco cuando la cruz caía en el orificio, y en la caída brusca de la cruz a veces se le dislocaban los brazos, y entonces empezaba la mayor agonía, ya que en esa posición estirada del cuerpo, los pulmones del crucificado quedaban comprimidos, y a partir de ese momento el reo ya no podía respirar normalmente. De manera que para poder tomar aire, y a costa de un dolor muy intenso, el reo tenía que hacer un esfuerzo por levantarse un poco apoyándose sobre la pequeña base en la que estaban clavados sus pies, y entonces, liberando por unos segundos la presión de sus pulmones, lograba respirar una vez más. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, este movimiento implicaba tallar la espalda ya sin carne en el rasposo madero, una y otra vez. Así que cada bocanada de aire significaba un sufrimiento inexplicable, mientras que al mismo tiempo algunos le decían: si eres el Cristo, baja de la cruz y creeremos en ti. Y otros se burlaban y meneaban la cabeza diciendo: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y fue en este transcurso como de 3 horas cuando el Señor, aún en medio del sufrimiento, perdonó a sus transgresores y oró por ellos, y finalmente clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este grito de angustia se debió a que en ese momento todos los pecados de los hombres fueron cargados sobre su humanidad, y el Padre descargó su ira divina sobre su cuerpo y se separó de él, apartando su vista unos instantes, ya que no podía contemplar el pecado porque Él es completamente santo y puro. Así que nuestro Señor Jesucristo experimentó algo mucho más doloroso que la muerte física. Experimentó algo que nunca había sentido y que fue el abandono y separación del Padre por unos instantes, que es la muerte espiritual. Y este fue el sufrimiento más grande que Él experimentó en este mundo, y por eso se sintió solo y angustiado. Pero todo esto lo hizo por amor a los seres humanos. Así que todo esto es lo que Cristo padeció por nosotros, perfeccionando nuestra salvación para rescatarnos de este mundo de maldad y de pecado, y para darnos entrada al reino de Dios.
Por lo tanto, uno de los secretos para no desmayar en nuestras aflicciones es considerar los sufrimientos de Cristo, y al comparar nuestros problemas y sufrimientos con los del Señor, en ese momento nos daremos cuenta que nuestros dolores no son nada comparados con lo que el Señor Jesús padeció por nosotros, para rescatarnos del fuego del infierno. Así que algo que también podemos hacer cuando estemos pasando por momentos difíciles es ver la película de la Pasión de Cristo, la cual nos muestra visualmente los tremendos sufrimientos de Cristo y la forma brutal en la que fue maltratado. Y créanme que cuando veamos las escenas de las aflicciones de Cristo y cómo el diablo lo tentaba constantemente, nos sentiremos mejor y comprenderemos mejor lo que Cristo soportó por nosotros. De manera que por amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús hemos sido salvados. Pero además de todo esto, también es necesario saber que así como la humanidad de Cristo fue perfeccionada por aflicciones, la Biblia nos dice que es necesario que todos los que hemos creído en Él también seamos perfeccionados por aflicciones, para que en todo seamos semejantes a Él. Y la palabra perfeccionados que se utilizó en la carta de Hebreos es la palabra griega teleio, la cual hace referencia a terminar y completar algo que está en desarrollo. Es decir, que el perfeccionamiento del que habla la Biblia, en cuanto a los seres humanos, no se refiere a que ya no tengamos pecado, porque la lucha contra el pecado la tendremos hasta que muramos. Pero el perfeccionamiento más bien se refiere a llegar a un desarrollo espiritual o una madurez espiritual en la que nuestra fe y nuestra vida cristiana llegue a ser tan fuerte que nada nos haga volver atrás. Y por eso la Biblia nos enseña que para poder llegar a esa madurez espiritual o a ese desarrollo espiritual, es necesario ser completados o perfeccionados con distintas aflicciones y tribulaciones. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 21 al 22. Así que buscamos, nos dirigimos hacia el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 21 al 22. Dice la palabra de Dios, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bien, así vemos que para terminar nuestra carrera de la fe y completar nuestra entrada en el reino de Dios es necesario pasar a través de muchas pruebas y tribulaciones. Desafortunadamente en la actualidad, este tipo de temas no se predican y no se tocan mucho en las iglesias porque la mayoría de los predicadores modernos no quieren alarmar a las personas y espantarlas del evangelio. Pero la verdad es que al no hablar de estos temas es un completo error, porque la falta de conocimiento y entendimiento del por qué Dios permite adversidad y dolor en nuestras vidas es lo que hace que mucha gente pierda su fe y se vuelva atrás a los engaños del mundo. Y es que hoy en día el enfoque de muchos pastores y predicadores, que en realidad son falsos pastores y falsos predicadores, el enfoque de estos se centra en el tema de la prosperidad y de los bienes de esta vida. Pero nunca les hablan de la adversidad y de las aflicciones y de las pruebas que absolutamente todo el mundo tiene que pasar y que son necesarias para nuestro desarrollo y perfeccionamiento espiritual. Y es que cuando no conocemos la palabra de Dios, la mayoría de las personas tendemos a pensar que las aflicciones y la adversidad son malas para nuestra vida, porque nos provocan dolor y sufrimiento. Y ciertamente a nadie nos gusta sentir dolor y sufrimiento, pero todos los verdaderos sabios y eruditos coinciden en que en realidad la adversidad y el sufrimiento son lo único que nos enseña algo de provecho en esta vida. No es el éxito ni la prosperidad ni nada parecido, sino que lo único que realmente le enseña a uno algo en cuanto a la vida es el dolor, porque el dolor nos despierta la comprensión de lo que realmente es importante. Y por eso me gusta una canción del grupo La Ley que dice que sin dolor no te haces feliz, con lo cual da a entender que para poder llegar a la verdadera felicidad, primero es necesario pasar por el dolor. Y también en el ámbito del gimnasio y de los deportes hay un dicho que dice que si no sientes dolor muscular o que si el ejercicio no te quema, entonces no puede haber crecimiento muscular. Es decir, que sin dolor no hay crecimiento ni fortalecimiento físico. Y un buen ejemplo de cómo la aflicción es necesaria para poder crecer y fortalecernos lo tenemos en los entrenamientos militares a los que son sometidos los soldados militares y marinos de todos los países del mundo, en donde los reclutas y prospectos de los grupos élite son sometidos a ejercicios y entrenamientos físicos y psicológicos extremadamente duros, en los cuales su resistencia es probada. Y acerca de esto tal vez nos preguntemos, ¿qué propósito tendrá el someter a estos hombres a estas experiencias tan horrorosas?
pero solo en términos de los horrores de la guerra puede tener sentido tal entrenamiento, pues el propósito del entrenamiento militar no es el de hacer daño al soldado o al marino, sino por el contrario, la finalidad es la de ayudar, porque en realidad el entrenamiento es una función de salvamento, en donde en un ambiente controlado estos soldados y marinos son sujetos a los rigores de la guerra, y su resistencia es probada para que sean fortalecidos en su cuerpo y en su mente, para que cuando llegue una verdadera guerra, no desmayen y no mueran tan fácilmente a las primeras de cambio, sino que puedan soportar con valentía todas las situaciones difíciles a las que se tendrán que enfrentar. Así que de igual manera que en los entrenamientos militares, este perfeccionamiento del que habla la Biblia es un entrenamiento físico y psicológico tortuoso, en donde todos los cristianos y creyentes en Dios tendremos que ser probados en nuestra resistencia y en donde el propósito es que lleguemos a mantenernos firmes en nuestras convicciones en Dios, aunque nuestro mundo se esté derrumbando, y así ganar la batalla en la guerra espiritual. Por eso en este estudio continuaremos viendo cuáles son los beneficios y propósitos de la adversidad para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, en nuestro estudio anterior vimos 4 beneficios de la adversidad que son, número 1, que los sufrimientos y las pruebas sirven para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Dios de todo corazón. Así que aunque muchos no lo entiendan, es bueno que estas cosas pasen para que los seres humanos veamos qué tan frágiles somos y nos demos cuenta que necesitamos de Dios. Beneficio número 2, la adversidad nos conduce a la oración. Así que Dios permite adversidad en nuestra vida para que aprendamos a orar y para que la oración se convierta en un hábito en nuestra vida, pues es cuando estamos en momentos difíciles cuando por la necesidad somos impulsados a buscar a Dios en oración, y Dios permite en nosotros este tiempo de prueba para que el hábito de orar se quede grabado para el resto de nuestra vida. Por lo tanto, cuando tengamos algún problema debemos acudir a Dios como primer refugio orando con fe, porque es la fe en Dios la que produce que Él haga milagros y sanidades en nuestra vida. Beneficio número 3. La adversidad produce paciencia. Y la palabra que en la Biblia se tradujo como paciencia es la palabra griega hupomone, que hace referencia a una esperanza firme que se tiene de algo. Y en este caso, paciencia es la esperanza que nosotros ponemos en Dios de que tarde o temprano Él nos va a ayudar o nos va a responder. Pero también la palabra hupomone significa perseverancia, lo cual hace referencia a resistir o mantenerse constantes en el avance de algo que se ha comenzado. Así que en base a esto debemos entender que la adversidad produce en nosotros la perseverancia de seguir buscando a Dios y creyendo en Dios aunque nuestro mundo se esté derrumbando. Y nuevamente cuando hayamos perfeccionado la paciencia y la perseverancia en nosotros, Dios nos responderá favorablemente y nos ayudará en nuestras dificultades. Beneficio número 4. La adversidad nos ayuda a que no confiemos en nosotros mismos sino en el poder de Dios. Y es que cuando no conocemos a Dios y cuando todo va bien en nuestra vida, los seres humanos tendemos a sentirnos autosuficientes, por lo cual nos hacemos soberbios pensando que no necesitamos de nadie. Pero nuevamente sucede que es cuando nuestro mundo se derrumba que aprendemos que en realidad no somos tan fuertes como pensábamos, o que no somos tan inteligentes como creíamos, o que no somos tan valientes como presumíamos, sino que la verdadera fortaleza, sabiduría y valentía y toda buena virtud en nuestra vida proviene de Dios. Es decir, que todo don o talento que tengamos nos es dado por Dios y a Él debemos darle la gloria y la alabanza y de ninguna manera debemos confiar en nosotros mismos. Bien, a continuación pasaremos al quinto beneficio de la adversidad y la aflicción, el cual es que la adversidad nos ayuda a mantenernos humildes. Y es que al igual que en el punto anterior, sucede que cuando todo va bien en nuestra vida, los seres humanos tendemos a enorgullecernos a nosotros mismos, creyendo que es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y nuestra fortaleza lo que nos ha ayudado a conseguir nuestros logros, cuando en realidad nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra prosperidad material y todo lo que hemos logrado nos ha sido concedido por la misericordia de Dios. Pero sucede que cuando ignoramos esto, muchas veces nos hacemos soberbios no tomando en cuenta a Dios y menospreciando a los demás, creyendo que nosotros somos superiores o mejores que los demás. Así es que a veces Dios permite adversidades y aflicciones en nuestra vida para que aprendamos que no somos autosuficientes y sobre todo permite aflicciones en nuestra vida para mantenernos en humildad, siendo humildes, porque cuando caemos enfermos se acaba el glamour, la vanidad y el buen porte. Es decir, que en los hospitales no hay glamour, ni vanidad, ni presuntuosidad. Y cuando perdemos el trabajo o cuando nuestra prosperidad se ve comprometida, ahí se acaba la soberbia y la presuntuosidad.
Y es allí, en medio de la enfermedad o en la ruina de nuestra vida, cuando aprendemos la humildad de que todos los seres humanos somos frágiles, que todos podemos caer, que todos podemos fracasar, que todos somos iguales y que necesitamos los unos de los otros. Pero sobre todo aprendemos que sin la ayuda de Dios no somos nada, y que nuevamente es allí, en medio del dolor y el sufrimiento, cuando reconocemos que toda buena dádiva viene de lo alto. Pero también dentro del ámbito del cristianismo muchas veces nos puede llegar a pasar que cuando llevamos años de cristianos o muchos años en el ministerio sirviendo a Dios, sucede que si nos descuidamos podemos llegar a creer que somos los super escogidos de Dios, sintiéndonos los más buenos y que nuestra sabiduría no tiene comparación. Y por lo cual, sin darnos cuenta, empezamos a disfrutar del reconocimiento propio en lugar de darle la gloria a Dios. Y así es como, presas de la soberbia, muchos empiezan a denominar con títulos pomposos como los de Santo Padre, Sumo Pontífice, Apóstol, Profeta, Doctor en Teología, Doctor en Escatología, o Super Archi Mega Recontraungido. Y otros aún más loquitos han llegado a autodenominarse como arcángeles y querubines. Háganme nada más el favor de las barbaridades a las que podemos llegar si nos envanecemos y no tenemos cuidado. Por eso Dios, para evitar que nuestra mente se infle creyéndonos algo que no somos o atribuyéndonos características que solo le pertenecen al Dios Altísimo Jehová, sucede que a veces Él permite aflicciones y pruebas en nuestra vida para mantenernos con los pies y la cara en la tierra y para que no nos subamos al estrado de la soberbia y la vanagloria. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el apóstol Pablo, el cual ciertamente fue un siervo de Dios excelente, y trabajó mucho más en la obra de Dios que los demás apóstoles, iniciando iglesias en todos los lugares del mundo antiguo en donde podía, y el cual también poseía una sabiduría abrumadora, no solo de la ley de Moisés, en la cual había sido instruido por el maestro Gamaliel, un maestro muy reconocido de aquella época, sino que sobre todo contaba con la sabiduría de lo alto que el Señor Jesucristo le había otorgado por revelación directa, de manera que aún el apóstol Pedro reconocía que la sabiduría que tenía Pablo era mayor que la de muchos hermanos, la cual dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que los indoctos tuercen para su propia perdición. Así que, como podemos entender, el apóstol Pablo era todo un personaje dentro del cristianismo, pero además él mismo nos relata que en una ocasión fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo, en donde vio cosas que no se pueden describir, por lo cual de alguna manera él podía haber llegado a tener pensamientos como de que realmente era alguien muy especial e importante, un favorito de Dios y superior a los demás, pero para que eso no le pasase por la cabeza, Dios le envió una aflicción directamente en su cuerpo, para que así se mantuviera con los pies en la tierra y con los ojos y su confianza solo en Dios. Y esto lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Así es que nos dirigimos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Versículo 1 dice la palabra de Dios: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, estaba hablando ahí de sí mismo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, aquí vemos lo que les comentaba hace unos momentos acerca de que por causa de la sabiduría y de las revelaciones que Dios le había permitido ver y conocer,
Dios había enviado una aflicción en el cuerpo del apóstol Pablo, para que él no se exaltase a sí mismo desmedidamente ni se enalteciera sobre los demás, sino para que se mantuviera humilde dependiendo de la voluntad y de la gracia de Dios. Y vemos que aunque él clamó 3 veces a Dios para que le quitara ese aguijón que lo afligía, sin embargo Dios no se lo concedió, con lo cual este pasaje también nos enseña que los decretos y las declaraciones positivas de la nueva era que algunos están enseñando no son parte de la doctrina cristiana, sino que nuestras oraciones siempre deben estar sujetas a la voluntad de Dios y no a nuestros caprichos ni a nuestra propia voluntad. Y por eso vemos que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Es decir, que la gracia y el favor de Dios eran suficientes para sostenerlo aún en medio de su dolor, porque realmente lo que nos mantiene vivos a todos los seres humanos no es otra cosa sino la voluntad y la gracia de Dios. Así es que es muy importante comprender que ya sea que Dios nos sane o que Dios no nos sane, ya sea que Dios nos ayude o que Dios no nos ayude, lo cierto es que si estamos vivos es por la voluntad de Dios, y que si Él está permitiendo esto en nuestra vida es para mantenernos humildes y que seamos mejores cristianos cada vez, de manera que cuando hayamos sido perfeccionados y afirmados, Él nos restaurará y nos ayudará a solucionar nuestras dificultades. Ahora, el pasaje no nos dice claramente cuál era el aguijón en la carne que aquejaba al apóstol Pablo, sino tan solo nos dice que era un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y aunque algunos han supuesto que este agujón era un demonio que lo atormentaba, mientras que otros decían que era un falso maestro que le hacía la vida de cuadritos, lo cierto es que este aguijón era algo que le provocaba un malestar físico, pero también espiritual, porque dentro de los sufrimientos siempre sobrevienen batallas mentales en las que cada cristiano tiene que decidir si mantiene su fe en Dios o si simplemente renuncia y abandona la fe. Ahora, la verdad es que realmente nadie puede saber a ciencia cierta cuál era el aguijón que aquejaba al apóstol Pablo, pero muchos creemos que la Escritura no nos lo dice claramente para que sea cual sea el problema o aflicción que estemos pasando, nosotros nos podamos identificar con lo que allí vemos escrito, en donde aprendemos que a veces Dios permite aflicciones y sufrimientos en nuestra vida para que no nos envanezcamos, y sobre todo para que aprendamos a depender de la gracia y el poder de Dios, y digamos como el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, que cuando reconozcamos nuestra propia debilidad e insuficiencia de nuestra propia fuerza, tal y como lo hizo el apóstol Pablo, entonces también en nosotros se manifestará el poder y el fortalecimiento de Dios. Y aunque en ese momento no seamos sanados o no seamos prosperados en lo que necesitamos, tendremos la fortaleza y la gracia que vienen de Dios para poder seguir adelante a pesar de cualquier adversidad. Y no solo eso, sino que nos gloriaremos y nos regocijaremos por haber sido dignos de participar de los sufrimientos por amor a Cristo, siendo perfeccionados en nuestro desarrollo espiritual y asemejándonos a Él en sus padecimientos. Bien, pasamos al sexto beneficio de la adversidad, el cual es que la adversidad y la aflicción nos ayudan a purificar y a limpiar aún más nuestra vida. Y esto nos muestra que a veces el sufrimiento y las pruebas no nos vienen porque hayamos hecho algo malo, sino que también Dios permite este periodo de sufrimiento para limpiarnos de pequeñas impurezas o de pecados ocultos de los que no somos conscientes. Pero además las aflicciones también sirven para que demos mucho más fruto para el servicio de Dios. Y un ejemplo de esto lo tenemos dentro del ámbito de la labranza de las plantas y de los árboles, en donde todo buen labrador y jardinero sabe que remover la tierra de la raíz y podar un árbol es con el propósito de traer bienestar al árbol. Y aunque esto en un principio parece ser algo cruel, pues el árbol queda pelón y trozado de todas las ramas, en realidad lo que sucede es que al final esta adversidad a la que es sometida el árbol es para bien, porque después de un tiempo el árbol crece mucho más fuerte y da mucho más fruto. Y así de igual manera sucede que a veces Dios nos limpia y nos poda a la manera de los árboles para perfeccionarnos y para que demos mucho más fruto por medio de la fe en Cristo. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Así que buscamos Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien, así vemos que Dios permite un poco de sufrimiento en nuestra vida para limpiarnos aún más de las impurezas que todavía lleguemos a tener. Y también Dios nos poda para que no se nos olvide que separados de Él nada podemos hacer. De manera que a veces las aflicciones no necesariamente vienen porque hayamos hecho algo malo, sino que a veces nos vienen para que permanezcamos en santidad. Pero por otro lado también nos vienen para que demos mucho más fruto en la obra de Dios, lo cual quiere decir que a veces Dios también permite aflicciones en nuestra vida para que salgamos de nuestra zona de confort y vayamos a hacer la labor que nos fue encomendada, la cual es ganar almas para el reino de Dios, predicando el evangelio a los perdidos y ayudando a los necesitados para que todos nos acerquemos a Dios. Y es que a veces nos sucede que al haber sido salvados nos conformamos con que nosotros ya somos parte del reino de Dios que vendrá, y creemos que ya por acudir a la iglesia y cantar alabanzas los domingos ya no debemos hacer nada sino solo esperar la venida de Cristo. Pero sucede que esto no es así, sino que después de haber sido salvados debemos ponernos a trabajar para Dios, predicando el evangelio y despertándonos de nuestra pereza espiritual para ganar también a otros. Porque también sucede que si por nuestra pereza no trabajamos en la obra de Dios y no damos fruto para su reino, corremos el peligro de ser desarraigados por cuanto nuestra tierra, que es nuestra vida espiritual, no dio los frutos y resultados que Dios esperaba de nosotros. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Entonces buscamos Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, este pasaje que acabamos de leer es conocido como la parábola de la higuera estéril. Y en esta ocasión la parábola no solo está dirigida al pueblo de Israel, sino que aquí la higuera representa a cada uno de los seres humanos que habitamos en este campo llamado mundo. Y aquí vemos que el dueño de la viña, quien representa al Padre Eterno, viene buscando frutos de la higuera que ha plantado en su propiedad. Pero lo triste de esta historia es que ya han pasado 3 años y la higuera ha permanecido sin dar frutos, por lo cual el dueño de la viña ha decidido quitarla de aquel lugar, y así decepcionado de la higuera, le ordena al viñador que la corte, pues está desperdiciando la tierra que se le ha dado. A continuación vemos la intervención del viñador, que representa a nuestro Señor Jesucristo, quien aquí, tomando la forma de un abogado defensor, él está intercediendo por la higuera, pidiendo para ella una oportunidad más, en la que él se encargará de podarla, cavarla y abonarla con la esperanza de que pronto dé fruto. Lo cual significa que el Señor Jesucristo todavía enviará sobre nosotros una reprensión para ver si el dolor y el sufrimiento nos conducen a un verdadero arrepentimiento que cambie nuestra mala manera de vivir y salgamos a ganar almas para Dios. Pero si después de esto seguimos sin dar fruto, entonces seremos cortados de raíz y Él mismo nos entregará a la muerte sin derecho a estar en su presencia. Con lo cual vemos que esta parábola es una advertencia para todos nosotros, ya que Dios nos ha dado cierto tiempo para que trabajemos y demos frutos para el reino de Dios. Sin embargo, vemos que muchos siguen desperdiciando el valioso tiempo que Dios les ha dado gastándolo en los afanes de esta vida. Y así sucede que año tras año, Dios ha sido paciente con nosotros, esperando para ver si en este año sí damos fruto. Pero si seguimos con nuestra apatía y con nuestro duro corazón, llegará el tiempo cuando su paciencia se agote y entonces inevitablemente seremos cortados del reino de Dios por cuanto no dimos fruto y tuvimos enterrado el talento que Dios nos dio. Así que salgamos a trabajar y pongámonos manos a la obra. Bien, pasamos al 7º beneficio de la adversidad y la aflicción, el cual es que la adversidad y las aflicciones nos vienen para que nosotros también podamos consolar a otros en sus pruebas y tribulaciones. Pues ¿cómo podremos consolar y animar a alguien cuando está en pobreza o cuando ha sufrido un fracaso si nosotros no lo hemos experimentado? ¿O cómo podremos comprender a alguien enfermo para consolarlo si nosotros jamás hemos pasado por alguna enfermedad?
Y también cómo podremos consolar a alguien en alguna pérdida, dolor o sufrimiento, si nosotros no hemos experimentado pérdidas, fracasos y dolores en nuestra vida. Así es que en el dolor y en el sufrimiento Dios nos consuela a través de su palabra, para que también nosotros podamos consolar a los que padecen y orar por ellos, para que permanezcan firmes y tomados de la mano de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Entonces buscamos Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Bien, así vemos que aunque Dios permite que pasemos aflicciones, sin embargo, también nos consuela en nuestras tribulaciones, para que a su vez nosotros consolemos a los demás y los ayudemos en sus sufrimientos. Y por eso, como les decía al principio, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por todas las aflicciones de esta vida, precisamente para comprender nuestro dolor y poder ayudarnos y consolarnos en nuestras tribulaciones. Pero sobre todo, tuvo que padecer la muerte en la cruz, para que por medio de sus sufrimientos Él sanara nuestra alma de las contaminaciones del pecado y realizara nuestra salvación. Y por eso la Escritura nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 12. Entonces, nos dirigimos hacia el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Y aquí en este libro de Isaías, el profeta Isaías nos está describiendo cómo serían los sufrimientos de Cristo. Entonces leemos versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, en este pasaje vemos que el profeta Isaías nos estaba hablando de los sufrimientos por los que tendría que pasar el Mesías cuando viniera a este mundo a traer salvación. Y vemos que nos dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, de manera que el castigo para lograr nuestra paz cayó sobre él.
Y así sucedió que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que por medio de sus sufrimientos nosotros fuimos salvados del pecado y de este mundo de maldad. Pero vemos que aunque padeció mucho, sin embargo, al ver el fruto de la salvación que él le iba a traer por medio de sus sufrimientos y de las aflicciones de su alma, él se regocijó y quedó satisfecho de su obra, pues sus padecimientos y su muerte no fueron en vano, sino que produjeron perdón y salvación a todos los que hemos creído en él. Y no solo eso, sino que la Escritura nos dice que él siempre está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Así es que gloria a Cristo por sus sufrimientos, porque por medio de ellos nos ha dado entrada a la presencia de Dios y al reino celestial. Y gloria a Cristo porque Él nos consuela y nos fortalece en nuestras tribulaciones. Y también respecto a esto de consolar a otros por medio de nuestros sufrimientos y pruebas, me alegra saber que las enfermedades que Dios ha permitido en mi vida no solo han sido para corregirme y llamarme la atención para no desviarme de sus caminos, sino que ahora también comprendo que estas enfermedades y pruebas que he pasado me han dado la experiencia de poder ayudar y consolar a otros, comprendiendo por el dolor que están pasando y poniéndome en su lugar, y sobre todo teniendo el conocimiento y los consejos tanto medicinales como espirituales para ayudarlos en sus necesidades. Y en esto también tenemos que imitar a Cristo, en que nuestras aflicciones y enfermedades sirvan para ayudar a los demás, lo cual cuando lo comprendemos nos hace estar gozosos de que en ese sentido nos asemejamos a Cristo, en que nuestros sufrimientos puedan servir para ayudar al bienestar de los demás. Así que cuando estemos pasando por pruebas y aflicciones, no permitamos que el desánimo, la tristeza y la desesperanza se apoderen de nosotros, sino comprendamos que todas estas aflicciones nos ayudan a completar nuestro desarrollo espiritual y a perfeccionar nuestra fe en Dios. Por lo tanto, reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios para que el poder de Cristo se manifieste en nosotros y nos sostenga, y sigamos adelante manteniendo nuestra fe en Él a pesar de cualquier adversidad o sufrimiento, siendo semejantes a Cristo en su vida y en su muerte, y teniendo la esperanza de la resurrección de los muertos, que se manifestará cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez para recompensar a todos los que guardaron su fe hasta el fin. Vamos a terminar nuestro estudio con un pasaje que nos alienta a seguir manteniendo la fe en Dios, aún en medio de las aflicciones de esta vida, a las cuales el apóstol Pablo consideró tan solo como una leve tribulación momentánea, pues él comprendía que las aflicciones de esta vida no son nada comparables con las recompensas que vendrán, sino que estas aflicciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esto lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 18, y con eso terminamos. Así que buscamos segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 18. Dice la palabra de Dios, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose al conocimiento y al Espíritu de Dios. Ahí se está refiriendo el apóstol Pablo al ministerio del conocimiento del Evangelio. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Les mando un saludo y Dios los bendiga a todos, hermanos. Saludos.